Muy buenas tardes, buen jueves y feliz feriado también. ¿Cómo estás, Nati? Exacto, sobre todo para aquellos que pueden descansar y aprovechar este día precioso. El veranillo Hoy llegó. Sí. Hablábamos de eso recién, que estuvimos rezongando el veranillo y hoy estuvo bastante lindo, la verdad. Yo estuve hasta de manga corta. Se hizo presente, sí. Bueno, arrancamos, Nati, porque tenemos datos nuevos. El Frente Amplio lidera la intención de voto para las elecciones nacionales de octubre con un 48% sobre la coalición de gobierno que alcanza un 38%. Esto es según la Usina de Percepción Ciudadana. Si desglosamos la interna de la agrupación, el Partido Nacional tiene un 24%, el Partido Colorado 11%, Cabildo Abierto 2% y el Partido Independiente un 1%. En la última medición de la Usina respecto a junio, el Partido Nacional cayó 5 puntos, el Partido Colorado subió 3 y el Frente Amplio ascendió un punto porcentual. Sin embargo, la coalición multicolor en conjunto se mantiene en la misma intención de voto que el mes anterior. En minutos tendremos el análisis de Alejandra González de la Usina de Percepción Ciudadana. Así es, y aunque ha sido feriado, igual hay muchas noticias el día de hoy. Vamos a ver los titulares. Un adulto mayor falleció en Salinas al incendiarse un residencial que estaba en proceso de habilitación iniciado en febrero y había sido fiscalizado por instituciones. Valentina Dos Santos analiza a estas horas si asumirá el cargo de intendenta en el departamento de Artigas tras la renuncia de Pablo Caram, quien pidió que su caso sea tratado por la Comisión de Ética del Partido Nacional. Con un acto en la Plaza Matriz se conmemoraron 194 años de la Jura de la Constitución. En el discurso oficial, el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, criticó al plebiscito de reforma de seguridad social que impulsa el PIT-CNT. Juan Gómez volverá a sus funciones como fiscal de corte el próximo lunes luego de 1 año y medio de licencia médica, según informó Subrayado. La Intendencia de Montevideo se comprometió con el grupo de vecinos Volver a mi barrio a avanzar en una reparación integral para las personas desplazadas forzosamente de los conventillos Ancina y Medio Mundo en la dictadura. Escándalo en Argentina por la visita de legisladores del partido de Milei a notorios represores que cumplen condena por graves violaciones a los derechos humanos, a quienes reivindicaron como presos políticos. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, considera que Joe Biden tendría que sopesar seriamente su carrera rumbo a las elecciones. Ya saben que nos pueden ver en vivo por tvciudad.uy y a través de YouTube y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Juli. No es necesario decirlo, se cumplen 194 años de la Jura de la Constitución en nuestro país y en este aniversario está presente el periodista Juan Aldecoa, a quien recibimos en esta tarde. ¿Cómo estás, Juan? Ya lo adelantaron, compañeras, hay un nuevo aniversario, hoy se conmemora, el 18 de julio del 1830, la Jura de la Constitución del Uruguay. De eso estaremos hablando en minutos con el docente de Historia Gerardo Pérez, así que nos vemos en unos minutos. Y el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, se pronunció sobre la condena a varios jerarcas de la Intendencia de Artigas, entre ellos el propio intendente. Y Valeria Ripoll, hoy candidata a la vicepresidencia nacionalista, denunció esta situación hace 1 año y medio, siendo presidenta de la Federación de Funcionarios Municipales. Todos los familiares ingresan de forma directa, donde tenés ediles en la Junta Departamental que tienen a sus familiares, esposa, marido, hijos, trabajando en la Intendencia, por eso no hay ningún tipo de cuestionamiento de lo que está pasando. Yo de esta situación me enteré cuando salió en la prensa y de algunas de las consecuencias de esto me fui enterando a través de la prensa y de la charla que en el día de ayer tuvimos con los involucrados junto con la presidenta del directorio. Y arrancamos con los datos vinculados a lo que mencionamos ya en portada. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, considera que Valentina Dos Santos, primera suplente del intendente de Artigas y condenada ayer por el registro y cobro irregular de horas extras en la comuna, no debería asumir como intendenta. Dijo que estaba preocupado por la situación de Artigas, pero cree que no va a afectar a su candidatura porque el partido actuó bien. Obviamente el Partido Nacional es responsable directo de la administración. Es más, yo de esta situación me enteré cuando salió en la prensa y de algunas de las consecuencias de esto me fui enterando a través de la prensa y de la charla que en el día de ayer tuvimos con los involucrados junto con la presidenta del directorio.
Por eso el partido... Por eso la actuación del directorio del Partido Nacional, los tiempos... Los tiempos fueron ayer y ayer mismo el directorio procesó las renuncias al partido de 2 de los implicados y en la próxima sesión va a dar trámite a la Comisión de Ética del Partido Nacional. Esto hay que ser muy firme. Lo que está mal y independientemente del partido que corresponda. Este miércoles la exdiputada Valentina Dos Santos fue condenada a 6 meses de prisión en régimen de libertad a prueba con tareas domiciliarias por la causa que investiga maniobras irregulares en el cobro de horas extras en la Intendencia de Artigas. Tras conocerse la sentencia, Dos Santos renunció al Partido Nacional. Delgado habló de un sentimiento de mucha frustración tras la imputación de Dos Santos. Valentina Dos Santos ya no pertenece al Partido Nacional, ya no es miembro del Partido Nacional, porque renunció el día de ayer. O sea, yo como candidato del Partido Nacional puedo tener una opinión personal, pero ya no con incidencia partidaria, lo mismo que la presidenta del directorio, porque ya no pertenece al partido. Personalmente, si me preguntan, me parece que no es lo más adecuado. Pero es una opinión personal, ya lo que vaya a hacer es a título personal, porque ya no lo hace en nombre del Partido Nacional. Y Valentina Dos Santos analiza a estas horas si asumirá el cargo de intendenta de Artigas, porque es la primera suplente del exintendente Pablo Caram. Varios constitucionalistas entienden que no podría asumir esa función pública por la condena de usurpación de funciones que recayó sobre ella. La exdiputada nacionalista y primera suplente del intendente de Artigas, Valentina Dos Santos, y Rodolfo Caram, exsecretario general de la Intendencia de Artigas, renunciaron al Partido Nacional este miércoles tras los fallos judiciales que los condenan por la causa que investiga irregularidades en el registro y pago de horas extras en la Intendencia de Artigas. Además, Pablo Caram pidió que su situación fuera investigada por la Comisión de Ética del Partido Nacional. El directorio aceptó las renuncias de ambos y trasladará el lunes el pedido a la Comisión de Ética, que deberá pronunciarse sobre el accionar del exintendente de Artigas. La jueza penal de primer turno de Artigas, Carolina Olivera, condenó a la exdiputada del Partido Nacional, Valentina Dos Santos, a 6 meses de prisión que deberá cumplir en régimen de libertad a prueba. La condena surge tras un acuerdo abreviado con el fiscal de Artigas, Federico Rodríguez, por el delito de usurpación de funciones previsto en el artículo 166 del Código Penal. El acuerdo implica la admisión de los hechos que se le imputan y permite reducir en una tercera parte la pena. Dos Santos fue condenada por haber asumido funciones que no le correspondían a su cargo como primera suplente del intendente. El delito no prevé la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero varios constitucionalistas entienden que se debe aplicar el artículo 80 de la Constitución, que suspende la ciudadanía a todas las personas procesadas con prisión, y a su vez citan el artículo 267, que establece la ciudadanía en ejercicio como requisito para ejercer el cargo de intendenta. Para que se concrete la suspensión de la ciudadanía de Dos Santos, la justicia debe comunicarle el fallo a la Corte Electoral, el organismo encargado de ejecutar la suspensión. Valentina Dos Santos había comunicado su intención de asumir como intendenta de Artigas tras la renuncia de Pablo Caram, pero según publica La Diaria, en estas horas tomará una decisión sobre ese punto. Si Valentina Dos Santos no asumiera el cargo de intendenta de Artigas, debería hacerlo la siguiente suplente, Elita Volpi, indagada por la Fiscalía de Artigas por posible apropiación indebida de $20 millones, denunciada por una estanciera brasileña de Cuaraí contra una mujer de 63 años. Y lo vimos hace segundos, Nati, una de las denunciantes de situaciones irregulares en la Intendencia de Artigas fue la actual candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, quien en 2023, en calidad de presidenta de la Federación de Funcionarios Municipales, dijo que más de medio centenar de personas había cobrado irregularmente. En su momento señaló que se designaban intendentes como patrones de estancia. La realidad es que esto pasa y hay más de 50 personas que tienen esta cantidad de horas extras. De hecho, quien hoy es el alcalde de Bella Unión, en el periodo pasado era director político y hacía más de 100 horas extras por mes. En algo que inventó el intendente, que era una alcaldía paralela, porque la alcaldía en el periodo pasado era del Frente Amplio. Entonces él puso un director. Creo que lo que está sucediendo hoy en Artigas, por ejemplo, grafica claramente lo que pasa en el interior, ¿no? Esto de la designación de intendentes que funcionan como patrones de estancia y no como intendentes, como gobiernos departamentales, en donde quien es el intendente no es quien realmente termina tomando las decisiones, donde trabajan todos los familiares, ingresan de forma directa, donde tenés ediles en la Junta Departamental que tienen a sus familiares, esposa, marido, hijos, trabajando en la Intendencia, por eso no hay ningún tipo de cuestionamiento de lo que está pasando. Un alcalde en Bella Unión que tiene a su hermano trabajando con el grado más alto de todo el municipio. Entonces, esto se ha naturalizado y normalizado.
Y dirigentes del Partido Nacional se refirieron a los hechos sucedidos recientemente en Artigas, que terminaron con la condena del intendente Pablo Caram, la exdiputada Valentina Dos Santos y el subsecretario municipal Rodolfo Caram. Y la presidenta del directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio, destacó que se aborde desde la Comisión de Ética, y Carlos Iafigliola, ex candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia, dijo que esto le hace mal al partido y a la democracia. Hay una solicitud del intendente Pablo Caram de que su situación sea analizada y evaluada por la Comisión de Ética del partido. Vamos a acceder a la misma, pero seguramente en el próximo directorio los pasos formales son, el directorio lo aprueba y pasa a la Comisión de Ética. ¿Hubo alguna comunicación con Caram por estas horas? En los días previos, sí. ¿Después de la condena, no? No. Recibimos la nota. ¿Plazos para resolver ahí? Plazos no tiene, bueno, la Comisión de Ética tiene que fijarse ella misma el procedimiento y bueno, las declaraciones y el análisis de la situación, así que no tenemos plazo. Yo sobre ese tema quiero actuar con mucha cautela, no por rehuir la respuesta o por eludir la pregunta, sino porque creo que estamos frente a hechos que son notorios, respecto de los cuales la justicia se ha pronunciado y como decimos siempre, y es verdad, cuando la justicia habla, por supuesto, todos tenemos que aceptar su fallo, pero creo que claramente con relación a esto hay todavía un procesamiento pendiente que tiene que ver con pronunciamientos partidarios de mi partido político, el Partido Nacional. Por lo tanto, yo prefiero esperar, antes de hacer consideraciones subjetivas de ningún tipo, que el partido se pronuncie. Yo cada vez que suceden cosas negativas, han habido unas cuantas en este tiempo, pero también en la historia de nuestro partido, claramente marco lo que tengo que marcar. Digo que me duelen y me avergüenzan de estas cuestiones. No estoy para barrer debajo de la alfombra. Cuando suceden este tipo de cosas, le hace mal obviamente al partido, pero le hace mal a la democracia. Este no es un tema exclusivo del Partido Nacional. Esto ha pasado en todas las tiendas políticas. Gente que utiliza de mal forma los lugares públicos, esos lugares de representación pública. Y bueno, yo los condeno. Y sobre todo si son de mi partido, los condeno con más fuerza. Cambiamos de tema, pero continuamos hablando del Partido Nacional porque la Junta de Transparencia y Ética Pública investiga al intendente de Maldonado, Enrique Antía, por haber adjudicado una vivienda construida por la comuna a una convencional del Partido Nacional. La vocal de la JUTEP, representante del Frente Amplio, Ana Ferraris, dijo que la vivienda fue adjudicada por 2 años y ya debió haber sido restituida. Se trató en la última sesión de directorio una denuncia, alguien presentó una denuncia dando cuenta de una adjudicación irregular de una vivienda que forma parte de un paquete de soluciones habitacionales previsto para personas en situación de especial vulnerabilidad social, socioeconómica. Esto es en Maldonado. Esto es en la ciudad de Maldonado, sí. Lo que el directorio resolvió fue solicitarle a la Intendencia que nos remita todas las actuaciones referidas a la adjudicación de esa vivienda. A partir de la resolución sale el número de expediente, porque ahí vamos a ver el informe socioeconómico y analizaremos junto con otros elementos probatorios que por lo menos yo manejo, la verosimilitud de la denuncia, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se planteó el tema cuando le adjudicaron la vivienda, que fue en régimen de comodato, fue por 2 años, teóricamente esto fue en 2017, 2018, o sea que ya hace un par de años que esa vivienda debió haber sido restituida. Según consigna Caras y Caretas, la militante nacionalista a la que hace referencia Ferraris es Marinelis Vermolen Muñoz. Vermolen tenía una peluquería en Aiguá, luego instaló un local en el centro de Maldonado y al tiempo logró ingresar al municipio de Punta del Este por designación directa, donde cumple funciones actualmente. Bien, y ahora otro asunto. En el discurso oficial en el marco del aniversario de la jura de la Constitución, el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, hizo mención al plebiscito de reforma de la Seguridad Social impulsado por el PIT-CNT. Sin nombrarlo explícitamente, expresó que los cambios que se quieren introducir en la Constitución no son la solución a los problemas de la ciudadanía y manifestó que se pretende injertar preceptos contradictorios que vulneran los derechos. Es preciso tener en cuenta
que las reformas constitucionales no son la solución a todos los problemas. Introducir preceptos en ella sin un acuerdo social basado en un debate consensuado no va a transformar la realidad. La Constitución es ante todo un deber ser que sirve a la realidad para transformarla en ser, mediante la debida actuación de los poderes públicos, que a través de sus representantes legitimados por el pueblo procuran el cumplimiento de las finalidades que no son otras que aquellas que el logro del bien común. Sea entonces este 18 de julio un día de reflexión y de valoración de los derechos, valores y principios republicanos que nos identifican como nación. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Seguimos en tema, salimos del estudio, vamos al contacto con Juan Aldecoa, que nos habla de la historia de la Jura de la Constitución. Juan. Se conmemora un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución del Uruguay y del 18 de julio de 1830 estaremos hablando con el docente de Historia, Gerardo Pérez, a quien le agradecemos estos minutitos con MD Noticias. Gerardo, te pido una breve reseña de lo que sucedió ese día. Bueno, primero que nada, buenas noches para ti, Juan, gracias por la invitación, el saludo para toda la audiencia, el agradecimiento por tener el espacio de poder recordar un poco y traer al presente esta fecha tan importante, ¿no? ¿Cómo fue aquel día? Vos sabés que fue una jornada extremadamente fría en la que igual tuvieron algunos problemitas con el clima, incluso estuvieron dudando. Viste cómo somos los uruguayos, que siempre somos un poco remolones. En la organización estuvieron como un poco apurados, en determinado momento pensaron que la tenían que postergar entre el clima y lo que les costó organizarla. Pero finalmente se pudo concretar aquel 18 de julio, lo que sí, por una alerta climático, le comunicaron a la población que solamente se iba a dar la instancia religiosa, la instancia política y el resto de los festejos cívicos iba a quedar para los días siguientes. Y así fue. De todas formas, fue un día frío, pero se pudo desarrollar más allá del Te Deum de la Iglesia Católica, de la jura en sí de la Constitución por parte de las autoridades y pudo haber festejos. Hay una escena que describe muy bien Isidoro de María de un equilibrista Chiarini, que aparentemente puso una cuerda de arriba del Cabildo hasta la Plaza Matriz, sorprendió a todos pasando por unos aros de fuego, que es parte del color que quedó de aquella jornada, que se vivió con una solemnidad importante por parte del elenco más político, pero con mucha alegría por parte de la población, no solo en Montevideo, sino también en otras partes del país, porque eso es algo que hay que también dejar en claro, que no solamente, si bien la parte, podemos llamarle central o más importante, estuvo concentrada en lo que hoy es la plaza, o llamamos Plaza Matriz, Plaza Constitución, sino que también en otros puntos del país se desarrolló la fiesta cívica. ¿Pensás que tiene vigencia este día, más allá del feriado, que la gente disfruta mucho, uno de los feriados importantes del año en nuestro país? ¿Pensás que está vigente? Bueno, eso es una pelea que los profes de historia intentamos dar, ¿no? Todos los feriados y particularmente en la Jura de la Constitución. Creo que los uruguayos, en líneas generales, por ahí disfrutamos más del feriado en sí que de recordar el valor histórico que tiene la Jura de la Constitución y la Constitución, y un conjunto de valores que nos identifican históricamente, y lo más importante, que está bueno traerlos al presente para identificar que es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que repensar, por lo cual vale la pena seguir participando de la vida pública, porque cada vez que no se respetó la Constitución la pasamos muy mal. Entonces, me parece este tipo de día, más allá del feriado y más allá de la efeméride, importante para reflexionar respecto al valor de este documento que nos une. En pocos años, en 6 nada más, se van a cumplir 200 años. ¿Cómo vos, como docente de historia, en tu cátedra, cómo piensan que se va a rememorar? Capaz que las generaciones más jóvenes o también las más viejas también van a ser 100 años del Estadio Centenario y del Primer Mundial. Va a ser un año importante para nuestro país.
va a ser un año importante, pero como a los uruguayos nos encanta la polémica, va a ser un año de mucha polémica. Ya te anuncio que va a estar, antes viene el 2025, y ahí se va a discutir si es la fecha de independencia, los 200 años, el 2025 o el 2030. Pero como además nos gusta mucho discutir y las fechas redondas, creo que el 2030 va a ser una jornada, además con un mundial que se avecina, como completa sobre todo para esto, ¿no? No solo para repasar un pasado que está ahí atrás y del cual en parte nos orgullecemos, sino un presente con vida propia, resignificándolo, repensándolo, reflexionando y viendo la importancia que tiene seguir valorando lo que tenemos. Gerardo, muchas gracias. Feliz 18 de julio. Muchas gracias igualmente para ustedes. Te agradecemos. Docente de Historia, Gerardo Pérez, a quien dentro de no mucho veremos también por TV Ciudad. Seguimos por ahí, compañeras. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Vinculamos con la nota de Juan, con la entrevista de recién, y les contamos que en el marco de la conmemoración por el 18 de julio se realizó una actividad que incluyó un desfile de gramilleros, mamaviejas y tamborileros tocando candombe por Ciudad Vieja. La actividad fue realizada por el colectivo Gramilla Amiga con el apoyo del Municipio B, Organizaciones Mundo Afro y la Casa Cultural Ciudad Vieja. Yo creo que esta actividad está enmarcada primero en el mes de los afrodescendientes, en el 18 de julio, un día especial para el colectivo, que es el Día Internacional de Mandela, y por supuesto el Día de la Jura de la Constitución del Uruguay, ¿no? Un día que para nosotros puede ser, es muy importante históricamente. No nos olvidemos que también esta plaza y este lugar era habitado por nuestros ancestros y en diferentes condiciones, ¿no? Y bueno, que no ha cambiado mucho la situación, también queremos decirlo, del colectivo afrodescendiente hoy en día, ¿no? Entonces, este tipo de actividades nos recuerda nuestro pasado y nos recuerdan la situación que estamos también, que hay que cambiar. Es mostrar nuestra cultura, ¿sí? Es mostrar nuestros ancestros, nuestros personajes típicos, que es la gramilla, la mamá vieja y el gramillero, que para nosotros son personajes ancestrales y que nos han dejado mucho en la historia y que nos tienen que contar ellos mismos, porque son nuestros viejos, cómo fue la historia y qué es lo que queremos cambiar y qué es lo que debemos cambiar. El encuentro se dio en el marco de los 300 años de Montevideo, el mes de la afrodescendencia y el Día Internacional de Mandela. Fabio Moreira, del colectivo Gramilla Amiga, habló sobre esta actividad. Entre varias compañeras de los colectivos de Gramilla, de diferentes comparsas, nuevos alumnos en diferentes talleres, se fue conjuntando una amistad grande y salió de otras compañeras este lugar, esta fecha, y bueno, tratamos de mantenerlo, de que no se pierda. Muy bien, y lo adelantábamos al inicio, hay nuevos datos vinculados a las elecciones de octubre de la Usina de Percepción Ciudadana, y por eso recibimos a Alejandra González. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, hablábamos de porcentajes vinculados a oposición y oficialismo actualmente. ¿Cómo se viene desarrollando esto? Bien, en primer lugar destacar que este es el resultado de la encuesta que realizamos entre el 5 y el 9 de julio, una vez que pasaron las internas, o sea que una vez que teníamos los datos de los candidatos por partido. Ya estaban las fórmulas. Exacto, ya estaban las fórmulas. Algunas todavía no, pero bueno, ya estaban los candidatos. Bien. Una cosa importante, ese resultado de relevamiento al panel de 500 personas que tiene la usina, o sea que es la primera consulta una vez que se tienen los candidatos por partido. Perfecto. Bien. Vamos a ver en la evolución de las placas si hubo cambios a partir de las internas o no, o de las fórmulas. Podemos ver en primer lugar que el Frente Amplio lidera con un porcentaje bien significativo, con este 48%, todas las intenciones de votos. O sea, le preguntamos a la ciudadanía si las elecciones fueran este domingo, ¿a quién votaría? Perfecto. El 48% se manifestó por el Frente Amplio. Vemos que en segundo lugar el Partido Nacional tiene el 24% de intenciones de voto, o sea que el Frente Amplio lo duplica en intención de votos. Foto de la actualidad, ¿no? Estos son datos actuales. ¿Qué pasa con el Partido Colorado? Tiene un 11% de intención de votos. Después vamos a ver si ha cambiado o no la intención a partir de la última medición. Cabildo Abierto con un 2%, 1% del Partido Independiente
y vemos que el 6% de las personas manifiesta que votarán en blanco o anulado y hay un 5% que aún no sabe, o sea que un 5% de indecisos a la fecha de hoy. ¿Bien? Esto es la división por partidos, pero nosotros solemos hablar en bloques, ¿no? Frente Amplio y coalición. Sí, exacto. Eso vamos a estar evaluándolo cuando veamos las próximas placas, pero de pronto, si pasamos a la siguiente, vamos a ver qué pasa con los principales partidos políticos. Bien. En esta línea verde, Frente Amplio, línea azul, Partido Nacional y línea roja, Partido Colorado. Acá vemos la evolución de las intenciones de votos de estos principales tres partidos, tomando como punto de partida marzo del 2024. ¿Y qué vemos acá? En primer lugar, el Frente Amplio, si bien desde las internas hasta ahora creció del 47 al 48%, o sea que podemos interpretar que la fórmula presidencial de OCE y COSE tuvo un impacto positivo que hizo aumentar en un punto la intención de voto, pero ya veíamos desde marzo a esta parte que el Frente Amplio conservaba la cabecera en cuanto a intenciones de voto, ¿no? Partimos de un 45% en marzo, estamos en un 48% ahora. Si vamos al Partido Nacional, que creo que estas son las principales sorpresas que podemos decir que nos dejaron las fórmulas presidenciales, que es lo que vos planteabas. En marzo el Partido Nacional partió con una intención de voto del 29%, que se mantuvo bien constante hasta junio. O sea que la medición que hicimos antes de las internas nos seguía marcando un 29% de intención de votos para el Partido Nacional. Además con mucho acierto también en las mediciones de la usina, ¿no? No hubo variaciones ahí. ¿Qué pasa una vez que se conocieron las fórmulas presidenciales? El Partido Nacional cayó 5 puntos. O sea que podemos interpretar que la decisión de esta fórmula Delgado-Ripoll no tuvo tan buena aceptación en los quienes manifestaron que van a votar al Partido Nacional. Y vemos que del 29 cayó el 24%. ¿Dónde se fueron esos votos? Vamos al Partido Colorado, que partió en marzo con un 7%, también se mantuvo bastante constante. Previo a las internas tenía un 8% de intención de voto y una vez que se conocieron las fórmulas, creció un 11%. Bien. O sea que podemos interpretar que estos votos que pierde el Partido Nacional podrían haber migrado al Partido Colorado. Bien. Perfecto. O sea que la gran sorpresa, por decirlo de algún modo, es esta migración de votos a la interna de la coalición de gobierno. Bien. No tanto el punto de crecimiento del Frente Amplio, porque ya venía con una intención de voto bien significativa. ¿Bien? O sea que ese run que se generó vinculado a la fórmula y a la elección de esa fórmula se estaría distribuyendo mismo dentro de la coalición. Exactamente. Por lo menos eso nos marca las intenciones de votos en un periodo bien corto, porque la última encuesta fue previo a las internas y pasadas las internas nos dan estos cambios bien significativos, sobre todo en un Partido Colorado que de 8 salta a un 11. Es un número bien importante. Sí. Vamos a la última placa, porque siempre está esto, bueno, ¿qué pasa si sumamos todos los votos de los partidos que componen la coalición multicolor? Vemos también la línea verde, representa la evolución de la intención de voto del Frente Amplio, y la naranja, la evolución de la coalición. También acá partimos de un poco más lejos, de mayo del 22, pero ahí, ¿qué es lo que podemos observar? El Frente Amplio mantiene una senda de crecimiento, partió de un 42% en mayo del 22 y ahora a 2 años está un 48%. Bien, vemos un marcado crecimiento. ¿Qué pasa cuando vamos a la coalición? Ahí vemos que tenemos algunos picos, que ha alcanzado un 40, después un 36, pero si vemos la evolución en el último periodo de la última medición, que fue junio y julio, se mantiene el 38%. O sea que esta migración de votos que vemos no es que la coalición multicolor haya perdido intenciones de votos como coalición. O sea, estamos hablando que estamos pensando de cara a octubre, pero bueno, para plantearlo en términos de bloque, sino que lo que vemos es que quien ha perdido votos ha sido el Partido Nacional. Claro. O sea, podemos como, para plantearlo en síntesis, crece el Frente Amplio, cae el Partido Nacional y crece el Partido Colorado. Podríamos marcarlo así como muy sintéticamente. Interesantísimos estos datos, Alejandra. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el jueves y ahora continuamos con Natalia Noves. Sí, Julieta, y nos vamos al contacto de nuestro compañero Eduardo Delgado, que está en Salinas, donde hubo un nuevo incendio en un residencial con una persona que resultó fallecida y varios heridos. Eduardo, contanos qué está pasando, actualizanos los datos.
Así es, Natalia, hoy en la tarde un incendio en un residencial de Salinas que tuvo el trágico desenlace de una persona fallecida, varios lesionados, 3 de ellos en estado grave. Y para conocer un poco más de lo que ocurrió, estoy con 2 autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Desarrollo Social, responsables del contralor de los residenciales. Estoy con Mari Carmen Suárez y con Horacio Viñoli. Mari Carmen, primero, saber lo que sucedió y sobre todo el estado de las personas que estaban en este residencial. Bien, el residencial, bueno, tomó fuego hoy con el resultado trágico de una persona, de un adulto mayor fallecido, y por ahora con los datos que tenemos con el doctor acá presente, 3 personas que fueron derivadas a diferentes centros asistenciales lesionadas. El residencial, su titular inició trámite de habilitación en el mes de febrero ante el Ministerio de Salud Pública. Posteriormente nuestro ministerio se integró a esa labor de fiscalización, de supervisión y fiscalización también en lo que refiere al tema social, digamos, del residencial en sí. Y la última fiscalización se realizó por parte del Ministerio de Desarrollo Social en el mes de mayo, y en dicha instancia no se constataron irregularidades que pusieran en riesgo la vida, la integridad física, la salud de las personas aquí residentes hasta el día de hoy. Eso hay que dejarlo bien claro, que el residencial estuvo controlado y fiscalizado en tiempo y forma, y bueno, ante las distintas observaciones hubo un cambio que ahora el señor director podrá explicar con más detalle que nosotros. Hubo un cambio en la titularidad del residencial también, que dio inicio a una etapa diferente con los 2 ministerios, pero lo que debemos decir al día de hoy es que no habían observaciones o irregularidades que hicieran presumir que fuera a pasar una desgracia de este tipo. Y Horacio, ¿cuál es la situación de la residencial en cuanto a las observaciones del Ministerio de Salud Pública? Claro, todo de información preliminar, ¿no? Porque yo no tomé contacto con el expediente todavía, pero lo que se me comunicó que era un cambio de firma en febrero de este año, y se constataron del residencial anterior una cantidad de irregularidades que no eran compatibles con la habilitación. Entonces el dueño actual, bueno, se le intimó a hacer todas esas observaciones, que desconozco cuáles son, pero siempre andan en el tema de edilicio, la comida, en fin. Esas son las irregularidades mayores, más frecuentes que hay. Y bueno, y a partir de eso empezó todo el trámite de habilitación, las inspecciones. Con el MIDES trabajamos en conjunto para habilitarla, y es lo único que sé hasta ahora, ¿no? Porque yo la idea, la preocupación mayor era hacerme presente acá y ver un poco, colaborar, cómo estaban los residentes, la salud, que si precisaban ayuda, si tenían dónde quedarse, todas esas cosas que fue lo primero que atiné a venir acá al lugar. Sí. Y estamos a 11 días, bueno, de la mayor tragedia en los residenciales en Uruguay, ¿no? Ocurrida en 33 con 10 fallecidos. ¿A nivel de los ministerios hay alguna indicación de un mayor contralor de estas instituciones? Bueno, nosotros que subimos en el 2020 y a raíz de la pandemia, hubo una cantidad de... Yo le explico más o menos cómo funcionamos, ¿no? Si tiene un segundito. Sí, claro. En el 2020, a raíz de la pandemia, que empezaron los brotes en los residenciales, los brotes en los residenciales empezaron a acercarse al ministerio para controlar los brotes, que los fuéramos a visitar. Cuando los íbamos a visitar, veíamos que no estaban declarados, ¿no? Que no figuraban, no había ningún trámite. Bueno, ahí los intimamos a que hicieran el trámite de habilitación. A partir de eso, bueno, la lista que teníamos preliminar empezó a crecer, porque claro, eran totalmente ilegales. Es más, había situaciones que había un dueño residencial y tenía 2 o 3 que no estaban declarados. El otro hito grande fue cuando empezamos a vacunar, también, ahí cuando querían que fuéramos a vacunar a los residentes y a los funcionarios, también tampoco figuraban en ninguna lista. Bueno, otra vez, esa lista fue creciendo, y ahí de eso se hizo todo un relevamiento sociosanitario con los prestadores, se hizo un convenio, entonces iba un médico, una licenciada a inspeccionar a los residenciales, ¿no? Una cosa grande, somera, pero bueno, si había calefacción, si comían, si tenían la medicación, si tenían la historia clínica, cómo estaba el edificio, los baños. Y ahora eso es una base de datos enorme que tiene el ministerio, y a partir de eso se detectaron los críticos, y ahí se puso más énfasis en esos críticos, ¿no? En realidad, pero es enorme la cantidad. Y bueno, a partir de eso estamos trabajando con el MIDES, que es la otra parte humana, digamos, de los residenciales, ¿no? Sí. Horacio, Mari Carmen, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Por favor.
Natalia, volvemos contigo. Destacar también la actuación de algunos vecinos de la zona que colaboraron en rescatar a varias de las personas que estaban en este residencial aquí en el balneario de Salinas. Bien. Muchas gracias, Eduardo y equipo. Buen trabajo por allí. Ahora vamos a cambiar de tema. Les contamos que la Fiscalía de Bolivia solicitará a España la extradición de Yanina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, y de concretarse será procesada por 5 delitos vinculados al narcotráfico cometidos en la ciudad de Santa Cruz. El fiscal general del Estado boliviano, Juan Lanchipa, confirmó en una conferencia de prensa en la ciudad de Sucre, en Bolivia, que se llevará adelante la solicitud de extradición a través de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional. Pretenden que sea procesada en Santa Cruz porque, según la investigación que llevan adelante en Bolivia, es la región donde vivió con su esposo e hijos durante meses, y allí es donde fingieron ser empresarios para blanquear, entre comillas, el dinero ilegal fruto de actos ilícitos. La policía española detuvo este miércoles a Yanina García Troche en el aeropuerto de Barajas tras una orden de arresto emitida por Paraguay por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. El Ministerio Público de Paraguay ya había anunciado este miércoles el inicio del proceso para solicitar la extradición de García Troche bajo acusaciones de tráfico internacional de drogas. Según publica EFE, García Troche se enfrenta a una pena máxima de prisión de 22 años y 6 meses en Paraguay, donde consideran que forma parte de la organización criminal liderada por su pareja. Bien, otro asunto. La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires lanzó una campaña internacional en defensa de las políticas públicas argentinas de memoria y derechos humanos que, según señalan, están siendo eliminadas por el gobierno de Javier Milei. Atención, porque esta campaña está disponible para adhesión internacional, es esto lo que están buscando, en la web comisionporlamemoria.org. La ley de bases del presidente argentino Javier Milei habilita al Poder Ejecutivo a eliminar y modificar organismos nacionales sin pasar por el Parlamento. Entre esos organismos, lo primero que anunciaron, el 28 salió la ley, el 29 el boletín oficial anunció que se iba a eliminar porque consideraban superfluos los gastos en materia de políticas de memoria, verdad y justicia. Tengamos en cuenta, eso sí salió en los medios, se divulgó mucho en los medios internacionales, una de las instituciones emblemáticas que ayudó mucho a la recuperación de hijos desaparecidos, a los nietos de las abuelas, fue la CONADI, la Comisión Nacional por Derecho a la Identidad. Además, el gobierno destituyó a la coordinadora de la CONADI por boletín oficial. Pero además le bajó el presupuesto a la CONADI, con lo cual cuenta con menos recursos la CONADI y de carambola, digamos, de rebote, cuenta con menos recursos el Banco Nacional de Datos Genéticos. Si se elimina o si se reduce el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos, evidentemente eso va a atentar contra las políticas públicas en materia de derechos humanos. Decidió que también había que eliminar todas las instancias regulatorias internas de los ministerios que tuvieran que ver con la búsqueda de información sobre la represión interna en cada uno de los ministerios. El primero que llevó adelante esto, antes que saliera la ley de bases, o sea, hace 4 meses, fue el ministro de Defensa, Luis Petri. Si vos dentro del aparato burocrático del Estado eliminás las instancias de investigación, el Poder Judicial, los jueces no pueden pedir papeles porque no saben qué pedir. Ahora, si hay un Ministerio de Defensa que dice, tengo los legajos de tantos militares sospechados de haber... El Poder Judicial puede pedir, a ver, vamos a chequear con las causas judiciales. En ese sentido, repercute directamente en las políticas de derechos humanos las medidas de Milei. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y seguimos hablando de Argentina, y lo que vamos a presentar después tiene que ver con lo que acabamos de escuchar, que es la política de Milei relacionada con los derechos humanos. Pero antes, 2 breves cosas. Se llevaron a cabo hoy los actos por los 30 años del atentado a la Mutual Judía AMIA en Buenos Aires, donde hubo críticas no solamente para la falta de avances que ha existido en todos estos años en cuanto a determinar las responsabilidades sobre este atentado, también hubo referencias a colectivos que, según entienden
quienes desde la colectividad israelí argentina no se han plegado a los reclamos de lo sucedido el 7 de octubre en Israel. Por otro lado, el presidente del gabinete argentino, Guillermo Francos, desestimó las amenazas de Irán y dijo que nadie va a amedrentar al presidente Milei con respecto a lo que el gobierno de Irán manifestó en cuanto a la deslealtad del gobierno argentino y a la enemistad que ha planteado en todo momento. Pero ahora vamos a este tema nuevamente de los derechos humanos, porque 6 legisladores de La Libertad Avanza visitaron a notorios represores de los derechos humanos durante la dictadura, entre ellos el Ángel de la Muerte, estamos hablando del capitán Astiz, también del ex jefe de la policía de Buenos Aires, Carlos Suárez Mason, quien se jactó de haber tirado 8.000 personas al mar. Estos legisladores no solamente los visitaron, rompiendo un pacto que existía desde el regreso a la democracia, sino que reivindicaron su accionar en la lucha contra el marxismo subversivo y terrorista que, según dicen, afectó a la Argentina. El gobierno argentino quedó envuelto en un nuevo escándalo luego de que un grupo de diputados oficialistas visitara en la prisión a emblemáticos represores condenados por crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la última dictadura militar. Beltrán Benedite, Lourdes Arrieta, Alida Ferreira, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci son los 6 diputados de La Libertad Avanza, el partido del presidente Milei, que acudieron al penal de Seiza en una visita que se realizó el 11 de julio, pero que recién se conoció esta semana gracias a una nota publicada por el portal La Política Online. En un hecho sin precedentes desde que Argentina recuperó la democracia, ya que los represores nunca habían sido visitados por dirigentes partidarios ni representantes de ningún poder del Estado, entre los condenados que recibieron a los legisladores se encuentran emblemáticos personajes que tuvieron roles protagónicos durante la represión, como el capitán Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, el ex jefe de la policía de Buenos Aires, Carlos Suárez Mason, y Adolfo Donda. El diputado Beltrán Benedite justificó tanto la visita como los crímenes de los represores y sostuvo que fueron a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. Lo propuse yo, reveló al advertir que en los próximos días emitirán un documento para denunciar las violaciones de los derechos humanos de los exmilitares y policías condenados y calificar como farsa los juicios. Según los medios de prensa estadounidenses, es casi un hecho que este fin de semana se bajará de la candidatura Joe Biden. Habrá que esperar. De todas maneras, la situación cada vez es más compleja e indica precisamente un paso de esa naturaleza. Biden tiene COVID, está en Delaware, tuvo que suspender sus actividades, entre ellas una actividad en Nevada. Pero hoy el expresidente Barack Obama dijo que Biden debería repensar la posibilidad de presentarse a la candidatura demócrata, mientras que Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Diputados, dijo que si Biden sigue con la candidatura, lo más probable es que los demócratas pierdan todas sus mayorías en el Congreso. La discusión sobre si Joe Biden debe continuar con su candidatura para las elecciones presidenciales de noviembre sigue sumando voces que difieren en la postura del actual líder de Estados Unidos, luego que el medio The Washington Post revelara que el ex jefe de Estado Barack Obama piensa que Biden debe evaluar seriamente abandonar sus aspiraciones de otro mandato en la Casa Blanca. Obama piensa que las opciones de victoria de Biden se han reducido considerablemente después del debate que tuvo con Donald Trump, con un desempeño que dejó preocupado a gran parte del Partido Demócrata, y la única vez que el exmandatario ha conversado con Biden fue luego del debate con Trump, que encendió las alarmas en el partido. Biden está bajo aislamiento en su vivienda en Delaware tras dar positivo por COVID-19 este miércoles, por lo que tuvo que cancelar un discurso de campaña ante la organización latina Unidos Haz en el crucial estado de Nevada. Hasta ahora, el presidente ha mantenido su postura de defensa de la candidatura, aunque algunos medios como el New York Times informaron que está sopesando el asunto y se muestra más receptivo ante las peticiones de que renuncie. La expresidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, le advirtió al mandatario, según medios periodísticos, que perderá las elecciones y arrastrará el liderazgo demócrata del Congreso con esa derrota. Una persona fue violada cada 6 minutos en Brasil durante el año 2023 y se incrementó en un 6,5% el número de casos en relación al año 2022. Esto lo dio a conocer el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, quien estableció que en el año 2023 casi 84.000 personas sufrieron violaciones. Naturalmente, la mayoría son mujeres, la mayoría son vulnerables, la mayoría son mujeres afrodescendientes, pero la escala es realmente preocupada en un país donde este tema parece ser un caso muy grave. También aumentaron los femicidios.
El indicador incluye los casos identificados como violación de persona vulnerable, que son los cometidos contra menores de 14 años o personas que no pueden dar su consentimiento por alguna capacidad física o mental, y los datos del informe señalan que en Brasil se cometen 41,4 violaciones por cada 100.000 habitantes y además desde 2011 al 2023 se ha registrado un aumento del 91,5% en este tipo de crímenes. Con respecto al perfil de las víctimas, el estudio indica que las mujeres son las más afectadas con el 88,2% del total de violaciones, de las cuales el 76% fueron personas vulnerables, el 52,2% mujeres negras, el 61,6% mayores de 13 años, el 32,5% de entre 10 y 13 años, el 18% entre 5 y 9 años y un 11,1% entre 0 y 4 años. Además de las violaciones, el estudio advierte que durante 2023 se registró también en Brasil un aumento de todas las formas de violencia contra las mujeres, sobre todo los femicidios, con 1.467 muertes, un 0,8% más que en 2022, y la mayor cantidad de asesinatos fueron contra mujeres de entre 18 y 44 años, mientras que las mujeres afrodescendientes resultaron las más agredidas, con el 63,6% de las muertes. Juan Gómez volverá a sus funciones como fiscal de corte el próximo lunes, luego de 1 año y medio de licencia médica, según confirmó MBD Noticias y publicó subrayado. Según fuentes de MBD Noticias, Gómez volvería por el periodo de un mes. En enero de este año se designó en su lugar como fiscal subrogante a Mónica Ferrero por ser la fiscal con mayor antigüedad de Montevideo, quien volverá a la Fiscalía de Estupefacientes. Cambiando de tema, ahora les comentamos que el sindicato de SAME concurrió a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados. Allí denunciaron que las autoridades de ACE informaron sobre la apertura de 4 bases nuevas en Canelones, pero que no hay presupuesto asignado, lo que generará tercerizaciones o huecos en bases actuales. Hoy en día contamos con 35 ambulancias a nivel nacional, de las cuales 10 de ellas son tercerizadas, no cumpliendo muchas veces con las necesidades del trabajo como implica la asistencia en urgencias y emergencias. Y ponemos una cuestión fundamental que es la inauguración de 4 bases nuevas en el departamento de Canelones que no están incluidas en el presupuesto, lo cual va a generar más tercerizaciones y seguir desarticulando el departamento de Montevideo para cumplir las expectativas en otros departamentos. No puede ser apuntándose a la precarización del trabajo, que no puede ser abriendo una base nueva como se abrió la 18 de mayo en la localidad de Canelones, sin móvil, trasladando un móvil de Montevideo, saliendo en los medios, cortando la cinta y fundando una base nueva con un móvil nuevo, que eso nunca existió. Y a los días posteriores quedamos sin móvil ahí. Y hasta el día de hoy no tenemos ambulancia en la base 18 de mayo. Entonces, esas cuestiones son las que nosotros como trabajadores queremos empezar a denunciar y a decirlas, porque atentan directamente contra la asistencia y la calidad del servicio. Y MBD Noticias se contactó con Juan Antonio Rodríguez, el director de SAME, que señaló que, en primera instancia, la falta de ambulancia en esta nueva base de 18 de mayo en Canelones se debió a un problema ya resuelto con una rampa. Con respecto a las futuras nuevas bases, dijo que el reparto de ambulancias se debe a cambios estratégicos y que aunque el número de ambulancias no aumenta, decidieron distribuirlas de manera diferente por logística. Agregó que la demanda total de territorio se cubrirá, ya que se hizo para cada base un estudio de las áreas de influencia. Bien, nos vamos. Antes repasamos, como todos los días, los datos del tiempo para las próximas 48 horas en la zona metropolitana. Y allí vemos. Además estuvimos hablando hoy del veranillo. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Mañana viernes 19 de julio, una mínima de 7, un poquito más alta de lo que estábamos viendo, pero una máxima de 14, que es un poquito más baja de lo que veníamos viendo. Ahí está. Bien. Y el sábado 20 de julio se vienen las lluvias, algo que se venía anunciando desde hace días. Probabilidad alta de precipitaciones, una mínima de 7 grados y una máxima de 14. Hasta aquí MBD Noticias, edición central, este 18 de julio. Bien, ya viene Lado B, que también estará en vivo en la pantalla de TV Ciudad, y nosotros nos reencontramos mañana. Sí, con las 3 ediciones, así que hasta mañana.